Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes el día de hoy. Eh, Primero que nada, pues un agradecimiento a Mexme, del capítulo León. Y voy a empezar nada más sé que hay muchas personas que ya son muy conocedoras del tema, ha estado en boga en todos los medios, el tema de los aranceles, y sin embargo existen todavía personas que los confunden y que pudieran, porque en mucha de la retórica del gobierno, y principalmente del gobierno de los Estados Unidos, es que los aranceles los pagan los países. Los aranceles son un impuesto, que en este caso es un impuesto que está poniendo los Estados Unidos a las importaciones de productos de países provenientes de fuera de Estados Unidos. Es un impuesto, lo terminan pagando los consumidores, y es un impuesto a la importación de productos que en este caso pudieran ser de México, pudieran ser de China, pudieran ser de diferentes, de diferentes otros países. Los aranceles, la verdad es que son mecanismos de recaudación fiscal, y al mismo tiempo también son mecanismos para poder ayudar al desarrollo. Se han utilizado también como instrumentos para desarrollar la industria local de diferentes países, porque se crean barreras que limitan el comercio. Al final de cuentas, los sobrecostos y los efectos impositivos de los aranceles, lo que terminan es encareciendo el producto, lo cual termina beneficiando a productores menos eficientes y eliminando pues el comercio, porque en la medida de que los productos se vuelven más costosos, la gente deja de consumirlos, entonces el concepto de globalización que nosotros conocimos pues desde los 80s hasta 90s y el 2000, y lo que hemos recorrido hasta el día de hoy. Lo que pretendía precisamente era lo inverso, era incrementar el comercio, utilizar las ventajas comparativas que tiene cada país, y que esos países pudieran entre ellos comerciar de una manera más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pasta se hace más eficiente en Italia, y los automóviles se producen de manera más eficiente en Alemania, los italianos exportaran pasta a Italia, y los italianos compraran autos alemanes lo más barato posible. El comercio, lo que incrementó al abrirse y al crearse la Organización Mundial del Comercio, y todo el andamiaje de comercio internacional, permitió que se llegara a un nivel de bienestar y una disminución de la pobreza que en los últimos 50 años pues no habíamos vivido como humanidad. Eh, ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque la administración norteamericana, encabezada por el presidente electo Donald Trump, tiene una agenda primeramente, en su periodo original, en la versión número uno, la versión 1.0 de Trump. Él fue el quien empezó a empujar el comercio hacia aranceles a las importaciones chinas a Estados Unidos, con la intención de eliminarla o frenar la dominancia de China como gran centro de manufactura y comercio mundial. Esos aranceles vino COVID y continuaron durante la administración Biden. La verdad es que los chinos fueron bastante hábiles para poder manejar la situación arancelaria, y lo que hicieron fue devaluar su moneda, o permitir que se devaluara su moneda, para regresar a la competitividad y que se pudieran seguir produciendo los bienes y servicios, principalmente bienes que se manufacturan en China y que se exportan a los Estados Unidos. Eh, esta segunda administración Trump, pues la verdad es que encontró tierra fértil, y creo yo, y esta es una pura especulación, porque esto está ocurriendo ahora sí que en este momento. O sea, el resultado de los aranceles, la verdad es que es muy difícil saber lo que vaya a terminar ocurriendo, pero en este momento le han servido como una herramienta de negociación para lograr
cosas que a lo mejor no se había imaginado en el trayecto, pero que le han permitido eh, utilizar la política comercial, la política como instrumento para presionar la política económica y, ¿por qué no?, la política de seguridad y, ¿por qué no?, la política de migración y, ¿por qué no?, otras políticas de relación que tienen con otros países. Eh, esto está reconfigurando el comercio. Si la intención original era disminuir el crecimiento de China, eh, pues la verdad es de que este instrumento lo está logrando de alguna manera, pero no solamente en China. Está creando una reconfiguración del comercio de los Estados Unidos con todas sus contrapartes, con sus otros países. Y logrando también al mismo tiempo beneficios, como lo decía yo, de política económica, migratoria, de salud, de cualquier otro tipo de relación internacional que tenga los Estados Unidos con el mundo. Eh, durante el periodo de Obama, y es algo que yo he estado publicando en diferentes foros, eh, se firmó un acuerdo que se llamó el acuerdo del Transpacífico, donde desde ese momento la administración Obama ya veía como un reto importante el lograr que China quien forma parte de la Organización Mundial de Comercio desde hace décadas, se rigiera con las reglas con las que todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio estaban regidos. Lo que es verdad es que China ha sido siempre un miembro de la Organización Mundial de Comercio, un miembro rebelde que es difícil de controlar porque no controla pues, diferentes aspectos que son fundamentales para el comercio global, ¿no? Desde la manipulación de monedas, crear incentivos fiscales para la producción local que puedan generar competencia desleal, o bien las legislaciones de patentes que que les permiten, pues, de manera ilegal, pues, poder reproducir o copiar o manipular productos que no fueron diseñados por ellos, sin embargo, que terminan siendo manufacturados por ellos. Eso desde el 2017 que se promulgó ese acuerdo comercial, como lo decía hace un rato, con la administración de Obama. Cuando llegó Trump en su primera versión, lo que decidió Trump es que él no quería formar parte de un acuerdo en el cual incluso México formaba parte, algunos países europeos, Canadá, Perú y algunos sudamericanos formaban parte con la intención de disminuir el comercio, crear un bloque comercial para hacer contrapeso a China. Cuando Trump gana la primera vez la presidencia, él decide no salirse de ese acuerdo y negociar directamente con China. Trata de negociar con China directamente y no llega a ningún acuerdo, y por eso mismo le fija los aranceles, por primera vez aranceles en su administración en el 2018. ¿Por qué esto es importante para México y las empresarias locales y por cómo termina afectando? La verdad es de que eh, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, la relevancia es porque México puede fácilmente tomar el lugar que China ha tenido en términos de ser el destino de manufactura preferido de las manufacturas que se comercian en Estados Unidos. O sea, México es el principal socio en la cadena productiva de autopartes, en la cadena de instrumentos médicos que se fabrican en México. México de hecho, es el productor. En Tijuana está la planta es el principal exportador de pantallas planas de televisión y monitores para computadora. Es uno de los productores más importantes, no solamente cerveza, aguacate y otros productos agroindustriales, que también es muy importante, sino también de autopartes y de tecnología que se manufactura en la zona fronteriza de México y que poco a poco ha ido permeando hacia el centro. Y por eso vemos, y ustedes lo deben de ver estando en León, cómo estas cadenas productivas han tenido un impacto importante, y es importante que la manufactura
que, que esa manufactura que se está saliendo de China o que se está moviendo de China o que se ve amenazada ante el contexto de los aranceles pueda ubicarse y tenga como destino México, que eso genera otras cadenas productivas. Eh, en términos muy claros, cualquier cosa que en este contexto afecta a China beneficia a México. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque México y China son competidores, no son complementarios. He escuchado ahí de repente algunos políticos que dicen, no, ahora exportemos en lugar de exportar a Estados Unidos, exportemos a China. Pues nada más que eso no funciona, porque lo que produce, lo que es bueno México, también es bueno China. En la manufactura es bueno México y en la manufactura es bueno China. Ellos ya han ido brincando a temas de tecnología que les ha permitido desarrollar su propia manufactura y la automatización y la inteligencia artificial y ese tipo de saltos tecnológicos han venido, les han venido beneficiando para entrar y adentrarse en otras industrias donde los Estados Unidos tenía un liderazgo global. Y ese es ahí el tema, el reto es no solamente el crecimiento económico chino, sino también el futuro hacia dónde se está yendo la inversión y hacia dónde va la tecnología, la manufactura. Pues es inteligencia artificial, son los chips, son los servidores, es el manejo de datos como lo que estamos haciendo ahorita en este momento a través de esta transmisión en esta plataforma electrónica. Eh, en este contexto, cuando entra Trump, su política se vuelve a una retórica nacionalista con el America First, que también hoy esto así lo ha estado él anunciando, aunque poco a poco la realidad le está llevando a que se empiece a matizar de diferente manera. Y lo desde hace un rato, en este momento están ocurriendo declaraciones y están ocurriendo cambios que están llevando a que, bueno, no es América primero, pero es América primero, pero no solo, es América pero acompañado. Hoy veía yo unas declaraciones del secretario de Comercio diciendo que el America First no es que sea una América independiente, sino es una América primero, donde participa del gran concierto de naciones. Entonces ya empieza a haber ya se empieza a matizar eh, eh, em, la narrativa política nacionalista norteamericana. Como hablaba hace un rato, los aranceles hoy los está utilizando como una herramienta política y fiscal, no solamente comercial. Los sectores, en el caso mexicano, que se ven más amenazados son el automotriz y la agroindustria y la manufactura en general. Y pues bueno, si vemos en la evaluación lo que fue en su momento el TLC, el NAFTA y ahora el TMEC o en inglés el USMCA, es el riesgo que representan estas políticas arancelarias porque el acuerdo, el TMEC, permite un arancel cero para las operaciones que se realizan de acuerdo con los lineamientos y las provisiones que se establecen en dicho acuerdo, que eso es precisamente lo que ha beneficiado el desarrollo de las cadenas productivas en México cuando los productores se adecúan a los estándares y a los orígenes y a la legislación que establecida en el USMCA. Eh, ¿Qué está pasando en 2025? Pues bueno, obviamente todos estos cambios están afectando la incertidumbre global. Vemos las bolsas internacionales a un día arriba, hoy está arriba hoy estoy viendo 4.5%, ayer estuvo abajo 6%, las tasas de interés también se están moviendo. Ha habido una variación muy importante en el tipo de cambio y eso es únicamente ahora sí que es un daño autoinfligido, es un daño que no estaba ocurriendo, que no tenía por qué ocurrir y que está ocurriendo en las condiciones actuales simplemente por desde Estados Unidos tratar de imponer nuevas reglas de comercio. Que también, seamos honestos, las reglas de comercio internacional se diseñaron en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y han sido beneficiosas para los Estados Unidos, para Europa, obviamente para China, para México, para todos los países, porque permitieron lo que yo decía hace un rato, disminuir la pobreza a través de incrementar el comercio.
un poco y tratando de romper el hielo y que no sea esto tan serio y que aunque sí es serio, tratar de verlo porque la verdad están ocurriendo muchas cosas y muchas de ellas pudieran ser incluso hasta divertidas. Todos ellos son los países a los que Trump ha estado imponiendo aranceles. Pues es un poquito, la verdad trataba de romper el hielo porque es, en un contexto que es tan complicado, la verdad es de que ya resulta, muchos de estos países que fueron afectados por los aranceles, hay incluso hasta varios, hay una isla que tiene únicamente pingüinos y que resultó también ser parte de los países afectados por los aranceles, que como decíamos hace un rato, pues han tenido el impacto de modificar su relación internacional con Estados Unidos. En México, claramente las condiciones arancelarias están ligadas hoy en día al tráfico de fentanilo, al tráfico de migrantes. Escuchábamos recientemente a temas de distribución de agua en el Río Grande, y más lo que se le vaya a ocurrir al presidente Trump. Hoy en día los aranceles en México está pagando ya, desde ya, un arancel del 25% al acero y al aluminio. Se estima que el impacto negativo en la economía nacional llegue hasta el 1.56% para el 2026. Puede haberse, lo que describí yo hace un rato de la política cambiaria que utilizó China para poder amortiguar esos impactos, fue a través de un ajuste cambiario y algunos estiman que esto pudiera llegar a tener un impacto devaluatorio para llevar a un tipo de cambio a los 24 y medio pesos por dólar. Y en algún momento se pensó que México respondería con aranceles a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, y me parece que de forma, ahora sí que a posteriori, ya después de lo que hemos estado viendo y cómo se han ido dando las negociaciones con todos los otros países, la estrategia de la administración del régimen actual en México resultó satisfactoria. El hecho de no responder a aranceles, a los aranceles norteamericanos con aranceles mexicanos. Muchos de las personas cuando hablamos de estos temas, cuando he tenido oportunidad de hablar de la situación actual, eh, mucha gente lo que se preocupa es el tema del tipo de cambio y hacia dónde este tipo de cambio se pudiera dirigir. Y nosotros en Iscali Capital Group hemos definido esto en tres escenarios. El más negativo es en el escenario adverso donde eh, se generen nuevos aranceles superiores a los que ya se tienen actualmente, que ya se anunciaron y que pudieran poner presión en el tipo de cambio a niveles superiores a 21 pesos por dólar. Este sería, diríamos, el escenario adverso, un escenario central donde se mantienen las reglas del TEMEC, existe cierta preferencia para México por el TEMEC, por el acuerdo con el que se tiene, y ya no hay medidas adicionales. Y un escenario optimista donde el TEMEC se fortalece, la integración comercial aumenta y las disputas arancelarias se rigen y se definen de acuerdo a las reglas preestablecidas y no a los caprichos o a las políticas que puedan ocurrir desde los Estados Unidos sin ninguna negociación. Y eso podría llevar a un tipo de cambio incluso a apreciarse. Es por eso que algunas veces hemos estado viendo en las últimas semanas que el tipo de cambio han dado, digo, desde los 19-20 hasta los 20-21, ¿no? Entonces se ha estado moviendo en ese rango. Pareciera que el escenario central que tenemos aquí bosquejado
pudiera ser el que nos estemos adentrando, ¿no? Donde se mantiene el trato preferencial hacia las exportaciones mexicanas y no hay medidas adicionales punitivas contra las exportaciones mexicanas. Esperamos que hay un crecimiento en el 2025 de menos del 1%, ahí lo estimamos en 1,8. La verdad es de que hoy en día ha habido nuevas revisiones y la encuesta de diferentes instituciones financieras en México que están llevando ese 1,8, sonara ya optimista, lo están llevando a 0,5, y el Fondo Monetario Internacional, incluso para el año que entra, para 2026, ubica a México como el único país dentro de la muestra de países que ellos evalúan, en el cual habría un crecimiento negativo, un decrecimiento en la economía, que quiere decir que México entraría en lleno a un escenario recesivo en el 2026 como resultado pues todas estas políticas que han venido ocurriendo, porque tampoco no podemos decir que esto es únicamente a los aranceles, sino también al desmantelamiento del poder judicial, a los temas de violencia en el país, y todas estas que se han ido llevando el decrecimiento de la producción del PIB, y las estimaciones, como se han venido dando, pues ha ido decreciendo ya desde pues, mediados bueno, de hace ya más de año y medio, que ha venido de manera consistente decreciendo el Producto Interno Bruto, ¿no? La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hablábamos del nearshoring, que en el contexto de lo que está ocurriendo ahorita, el nearshoring, y alguien me pregunta, alguien tiene su micrófono abierto, pero lo pueden cerrar, gracias. Alguien me preguntaba hoy, casualmente por la mañana, si el nearshoring seguía estando vivo, o si seguía siendo algo real. Creo yo que el nearshoring, dadas las condiciones actuales y el estatus de prioridad, vamos a decirlo, en condiciones comparables, México está mejor posicionado que muchos otros países, que Europa, que otros países en Latinoamérica, que otros países asiáticos, que Vietnam, y obviamente mucho mejor que China, ¿no? En China ahorita los aranceles están superiores al 125%, cuando en el caso mexicano, los aranceles sí tienen una tasa preferencial. Están pasando hasta el día de hoy libres si entran bajo el TEMEC, y los que no están dentro del TEMEC van a tener que sufren de un arancel que no es superior al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que comparativamente México tiene una ventaja competitiva versus las otras economías, y esto pudiera envolverle, junto con Canadá, envolverle en una burbuja o en un universo entre Estados Unidos, México y Canadá, que le pudiera permitir ser pues beneficiado por todo el ruido y por todos los aranceles y por toda la guerra arancelario que está ocurriendo fuera de esa burbuja. La verdad es de que es imposible que disasociar las cadenas productivas entre Estados Unidos y México. Vamos, no es que sea imposible. Tomaría muchas décadas de que se pudieran disasociar las cadenas productivas, quizá más de 100 años pudieran tomarse. He visto varios estudios donde hacen estimaciones de cuánto tiempo le tomaría a México, por ejemplo, desviar su comercio hacia otro país, hacia otra región, deslindarse de los Estados Unidos, y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, como no va a ocurrir de la noche a la mañana que muchas cadenas productivas de empresas exitosas americanas que tienen en Estados Unidos sus operaciones, tienen muchas de ellas operaciones subsidiarias en México. De hecho, gran parte de las empresas exportadoras, a ver, voy a tratar de ser esquemático, del 100% de las exportaciones de México a Estados Unidos, el 50% aproximadamente, el 49%, está regido bajo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. O sea, esas son empresas que entran libre de arancel y que son las que se han beneficiado del acuerdo comercial. De ese 50%, aproximadamente el 70% son empresas americanas.
O sea, son Ford, son General Motors, son Constellation Brands, son empresas americanas que tienen operaciones en México y que exportan a los Estados Unidos y que terminan a lo mejor o vendiendo el producto en Estados Unidos o ensamblándolo o terminándolo o empaquetándolo en los Estados Unidos para venderlo en los Estados Unidos o en otro país. Luego está el otro 50% de las exportaciones que no están dentro o en cumplimiento del Tratado de Libre Comercio y que exportan a Estados Unidos y exportaban bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio que les da a México como socio y es le llaman ellos la nación menos beneficiada o más desfavorecida. Recibían sí, recibían una tasa de arancel del 2%. Entonces, era un 2% que bien se podía pasar al consumidor final si se manufacturaba en México y no cumplía con el TEMEC. Hoy en día ellos ya no tienen ese beneficio, llegan a tener tasas de aranceles incluso cercanas al 50%. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que eso que se está exportando, que no va a ser eficiente y que no cumple con el TEMEC, va a tener que irse adecuando, irse adhiriendo a las reglas del TEMEC. Algunas empresas lo podrán hacer, otras no. ¿Por qué otras no? Porque a lo mejor otras eran importadoras vamos a decir, de un producto de China que no se manufacturó en México, se manufacturó en China, se medio ensambló en México, no cumple con la denominación de origen y se le ponen estampados diciendo que fue hecho en México, cuando no fue hecho en México, fue hecho en China. Eh, Esos productos no van a poder entrar a Estados Unidos libre, ni con el 2% ni con las reglas del TEMEC. Van a tener que pagar un arancel que puede llegar a ser de hasta el 50%. Eh, un poco lo que hablaba hace un rato, pues el mercado accionario, tanto en México como en Estados Unidos, la volatilidad y todo lo que está afectando el mercado, las variaciones en tasas y pues bueno, las oportunidades en sectores donde se pudieran presentar, obviamente en el contexto del Tratado de Libre Comercio, pues es tecnología, energía, energías renovables y yo diría, y ahí no lo tengo, pero yo creo que la agroindustria, en la medida de que la agroindustria cumpla con las reglas de origen. Se los digo yo, tengo más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Uno va a un supermercado, tranquilamente el 60% de las frutas y verduras son cultivadas en México, muchas de ellas de empacadoras extranjeras. O sea, hay muchos productores de cajas de jitomates que cosechan el jitomate en Sinaloa y lo empaquetan, y es una compañía americana, y lo empaquetan y lo mandan a las cadenas de supermercados en Estados Unidos. Sin decir que, bueno, el aguacate, el 70% de los aguacates que se venden en Estados Unidos son específicamente de Michoacán, eh, porque hay otros que se cultivan en otro lugar, pero que no tienen las condiciones fitosanitarias. Por ejemplo, este es un caso, las condiciones fitosanitarias, eh, sé que se cultivan en Colima, sé que en Jalisco hay algunos sitios, pero como no pueden asegurar que se cumplan las condiciones fitosanitarias, no pueden entrar de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que los productores de aguacate tienen que buscar su certificación para que se puedan dar esas condiciones fitosanitarias que les permitan entonces sí beneficiarse del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que quisiéramos idealmente que ocurriera? Pues México tiene que apostar a la diversificación, tiene que apostar a nuevos mercados, tiene que entrar de lleno en dar resultados en dos frentes, en términos de la política migratoria norteamericana y en términos del tráfico de fentanilo, para mantenerse en ese estatus preferencial. Los están haciendo que cumplan con su deber y eso, pues eso la verdad es que pudiera ser que sea incluso favorable para el país. Eh, Está claro que es positivo que los objetivos, al menos en cuanto a objetivos, del Plan México, de la administración actual, eh, se ven como signos positivos y como instrumento para que pueda México reconvertir y hacer de esto una oportunidad. Eh,
un poco lo que me gustaría cerrar con esto, y antes de entrar a sus preguntas, que eso es lo más importante de esta sesión. eh, el tema de lo que está ocurriendo hoy en día, mucha gente me pregunta sobre este reacomodo, esto que está organizándose desde la Casa Blanca, qué es lo que buscan. Y lo que les quiero compartir es un poco la visión desde alguien que vive en Estados Unidos y que ve la realidad también de las condiciones macroeconómicas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y lo que es fundamental es entender que Estados Unidos está llevando, tiene un nivel de endeudamiento enorme. eh, Hay muchas, mucho de ello viene producto de los incentivos que crearon durante COVID, donde se mantuvo a gran parte de la población en sus casas, recibiendo dinero y recibiendo subvenciones del Estado. Y eso, pues, eso incrementó la deuda pública norteamericana que tiene que refinanciarse. En el momento que se emitió esa deuda, en el momento que ocurrían este fenómeno, si lo recordamos, el fenómeno del COVID, las tasas de interés eran muy cercanas a cero. Entonces era muy barato, era muy fácil conseguir dinero muy barato, a casi cero. Hoy esa tasa de 0% no existe. Y ese 0%, el costo de la tasa ha incrementado el costo del servicio de la deuda. Y el costo del servicio de la deuda hoy en día, siendo uno de los países donde se invierte fuertemente en seguridad, donde se invierte fuertemente en innovación y tecnología, donde se cuenta con un mercado de capitales súper robusto que permiten que ese capital cree nuevas empresas, se ha visto complicado porque el gasto por intereses en Estados Unidos, que llegó a un límite históricamente alto, es superior al gasto en seguridad, el gasto en armas, el gasto en el ejército. eh, los mercados financieros necesitan para poder lograr, y esa es un poco la especulación, poder lograr una reducción en las tasas de interés, se tiene que lograr que la economía se reduzca, que baje la inflación y que bajen las tasas de interés, para que entonces con una baja importante las tasas de interés, el gobierno norteamericano pueda entonces sí refinanciar esa deuda y disminuir su costo fiscal por servicio de la deuda. Al mismo tiempo, en la medida de que los capitales pudieran verse en este caos, que algunos dicen que es un caos bien organizado, pudieran estar sacando sus capitales de Estados Unidos, pudieran entonces verse una disminución en el valor del dólar, que pudiera ser más competitivo su tipo de cambio, que les permitiera entonces atraer inversiones en manufactura, que le permitiera a los Estados Unidos recuperar la vanguardia productiva que tuvieron por muchas décadas en el pasado. Mi opinión personal es que Estados Unidos no debería de apostar a la tecnología, no debería apostar a la manufactura, debería de apostar a la tecnología, pero la narrativa, y para mucha gente, que en muchos de los votantes de Trump lo que quieren es una oportunidad de empleo porque la tecnología los ha ido desplazando. Bueno, los han ido desplazando dos cosas. Uno, los acuerdos comerciales, muchas plantas de manufactura en Estados Unidos se mudaron, y vamos a ir a Canadá o a Estados Unidos, o procesos productivos fueron a Canadá, perdón, a Canadá o a México, y también la tecnología. La tecnología también ha llevado a ciertas empresas a que reduzcan su nómina. Entonces, como lo dije hace un rato, pues bueno, se busca disminuir la carga de la deuda y establecer bases para el crecimiento en una transformación de la economía, que sea una economía más resistente, más eficiente y con una nueva configuración global. Eh, y pues bueno, digo que estos cambios turbulentos pueden parecer de corto plazo. Yo la verdad es que esperaba que esto fuera mucho más corto plazo. Creo yo que vamos a estar teniendo un 2025 y quizás hasta la primera mitad del 2026 viviendo estas condiciones. Y el costo, esto va a tener un costo estratégico para Estados Unidos. Ya estamos viendo cómo pues, muchos de sus aliados históricos, Europa, otros países y regiones han estado, pues están cuestionándose si puede seguir siendo Estados Unidos un aliado de largo plazo, y que eso
Aquí la gran pregunta es cómo va a terminar esto afectando a los mercados globales, esta nueva configuración y a México en particular. Eh, Sin más, pues bueno, les agradezco mucho su atención y ahora sí, si quieren, vamos adelante, Elisa, con las preguntas. Está tu micrófono cerrado. Muchísimas gracias por esta charla y vamos ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Igual por el chat pueden ir comentando y se les va dando para abrirles el micrófono. Espero sea porque no hay preguntas, espero por haber sido muy claro. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si me ven. Menciona que el nearshoring considera que es realmente atractivo siendo México en la situación en que está. Eh, yo lo veo no muy atractivo para inversión extranjera por la situación política de México. Muchos países le temen a la seguridad y a la situación política de México. ¿Nos podría hablar un poco más sobre eso? No, con todo gusto, Norma, y por favor, háblenme de tú. Este, Gracias. le, a ver, yo creo que como en todo, el nearshoring ha sido un gran motor y vamos, también seamos honestos, el nearshoring no es algo que sea nuevo, diferente a todo lo que ya conocíamos. La verdad es de que es un modelo de exportación cercana a los Estados Unidos y que, y que ha sido desde la maquila en México en los ochentas al día de hoy, es la evolución. Gracias, Simplemente gracias, es un, señora. ¿cómo? Simplemente es una forma como le llamaron ahora, ¿no? El nearshoring o el friendshoring. Eh, Creo que sigue ocurriendo. Hoy precisamente en la mañana estaba hablando con unos empresarios en Monterrey. Ellos nos decían es que los últimos 5 años Monterrey ha reconfigurado. Hay muchísimos asiáticos, muchísimos coreanos y siguen llegando cada vez más. Es un tema que en algunas regiones del país está ocurriendo de una manera muy importante y desgraciadamente en otras regiones del país no ocurre nada. Si yo hablo de este tema en Oaxaca, me van a decir, no, el nearshoring no existe. O sea, el nearshoring es algo que se inventaron y no existe. Eh, Desgraciadamente, el gran problema, y ahí sí es un tema que se tiene que considerar mucho, es el tema de la energía. México desde en los últimos, pues del sexenio anterior y en lo que va de este sexenio, no ha invertido en energía, no hay suficiente energía, ha limitado la generación de energías sustentables, el autoconsumo lo trató de limitar, desmanteló a la Comisión Reguladora de Energía. O sea, la verdad es que o sea, tiros contra los pies, ¿no? O sea, tiros a los zapatos. O sea, nos solitos hemos ido poniendo los pies porque sin energía no hay nada. Y sin energía e infraestructura, pues no hay desarrollo de parques industriales. Mucha gente, y he escuchado a mucha gente en el gobierno diciendo, no, no, esto es un éxito, México está muy bien. Mira, no hay vacantes en parques industriales. Pues no, no hay vacantes porque no hay infraestructura. O sea, no hay demanda, hay gente que quiere poner su parque industrial, pero no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene urbanización, no. Entonces, no va a ir un inversionista a crear esa infraestructura social que tradicionalmente desarrollan los países para poder generar una planta industrial. Entonces, los pocos espacios que tienen vocación industrial, porque están cercanos a un centro logístico, a una red de ferrocarril, a una carretera, cuentan con electricidad, cuentan con agua, cuentan con gas. Y energía eléctrica, obviamente, pues esos lugares que son cada vez menos, pues van encareciéndose cada vez más. Yo creo que todo el mundo escuchó alguna vez el tema de la planta de Tesla en Monterrey, donde todo el mundo hablaba que iba a ser una mega planta, la Gigafactory y todo esto, que terminó haciéndose en Texas. ¿Por qué terminó haciéndose en Texas? Porque Monterrey no le pudo asegurar agua, no le pudo asegurar electricidad, no le pudo asegurar vialidades y una conexión a ferrocarril. Si eso ocurre en Monterrey, no me puedo imaginar lo que está ocurriendo en Tlaxcala o lo que ocurre en San Luis Potosí, donde el tema del agua es fundamental y también tenemos que reconocerlo. México está
viviendo una crisis hídrica. Entonces, si no encontramos soluciones para el tema del agua y electricidad y la energía, pues difícilmente el nearshoring ocurrirá en todo el país. Sí va a ocurrir, y de hecho está ocurriendo, en algunos lugares del país donde existen las condiciones. No sé si fui claro o no. Sí, muy claro, muchas gracias. Sí, y lo preguntaba precisamente porque la zona fronteriza, toda la zona fronteriza norte, especialmente Chihuahua, Sonora, Sinaloa, había muchísima maquila y mucha maquila cerrada de las Sí, empresas maquiladoras, sí, pero, sí, sí, y principalmente por la seguridad. sí, no, Las condiciones de energía que se canceló todo lo de la reforma energética, que ya estaba abierta, todas las inversiones y que se había prometido mucha inversión en ese tema, y pues lo canceló el gobierno. no, totalmente. No, o sea, es, sí, tienes toda la razón. El tema es el desmantelamiento de la Comisión Reguladora de Energía, pues, creó un mercado de energía muy complicado. Cada vez más el autoconsumo se ha ido liberando. O sea, ya se Ujú, pueden, ya el sexenio pasado ocurrió o sea, de las cosas más sui generis, por decirlo así, sí, fue que se permitía, por ejemplo, que se generara en empresas energía eléctrica solar de medio mega. O sea, medio mega no le sirve ni a una colonia de clase media en México. O sea, no sirve de nada. Entonces, y hacer trámite y la tramitología para medio mega e ir escalándolo para a lo mejor juntar 5, 6, 7 o 10 megas, pues toda la corrupción que hay detrás cada vez que vas pidiendo un permiso porque el órgano regulador, el que asigna las lo licencias, cancelaron. lo cancelaron. Entonces, hoy ya se llevó, o sea, ya el medio mega ya no es medio mega, creo que lo subieron primero a 5 y estaban viendo si lo subían a 50 megas. O sea, ahí creo que existe la voluntad y ese es un tema muy importante. A mí me parece que si la administración actual no hace algo para resolver el tema de la energía en México, eh, la presión económica, el poco crecimiento económico que está ocurriendo va a ser menor, la generación de empleo va a ser menor y eso va a incrementar la presión social. Y la presión social puede ser contraproducente en un contexto de alta polarización electoral. Entonces, si piensan que pueden quedarse o que pueden tener oportunidad en los siguientes sexenios, van a tener que hacer que la economía crezca de alguna manera para poder generar ese beneficio económico que les permita generar esos recursos para sus programas sociales. Muchísimas Porque, gracias. no, a ti. Vamos a dar lectura aquí al chat. María Pérez dice que fue muy claro, que muchas gracias. Y también nos preguntan que cómo puede la industria textil mexicana y de Guanajuato generar estrategias para aprovechar un posicionamiento en ventas y consumo local. A ver, yo creo que eh, el tema, yo lo que creo que va a terminar haciendo y lo que creo que el gobierno, incluso el gobierno de México debería de hacer, es replicar los aranceles que está imponiendo los Estados Unidos a ciertos países. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, textil, particularmente textil, es Vietnam, Camboya, India, son los competidores más importantes a nivel global de textil. Si el gobierno americano le pone un arancel del 50, no sé cuál sea en este momento, pero debe ser algo por ahí, del 50% a los textiles de Vietnam, la verdad es que México debería de adherirse a ese mismo 50% para no tener conflicto de que estés importando productos de Vietnam para después exportarlo a Estados Unidos y quitarle cualquier duda. Eso pudiera generar una oportunidad para productores locales, porque en la medida que encareces las importaciones de Vietnam, Sri Lanka o India o China, los productos locales pudieran lograr, si no son eficientes en este momento, pudieran llegar a tener un cierto nivel de eficiencia y de escala que les permitan crear un mercado, porque el consumo de textil local está ahí en México a nivel local.
y creo que también podría ser un jugador importante para la exportación. Entonces, mi recomendación sería, primeramente, que los productores tratar de generar escala, volumen, y poner presión para que se les pongan, para que igual se aproveche esta oportunidad como una oportunidad para que los textileros le digan al gobierno: no permitas la importación ilegal la importación ilegal o sin arancel de productos textiles de Asia, ¿no? Muchas gracias, director. Le mandan saludos desde Moroleón, Guanajuato. Y también Olivia Hernández comenta que agradece, comparta su conocimiento y saludos desde Amexma, Irapuato. Le damos la palabra a la contadora Blanca. Hola, buenos días. Maestro Gabriel, yo quisiera salirme un poquito del tema económico y quisiera tocar el tema de gobernanza. Creo que aquí el problema es ese es el origen del problema respecto a que los gobernadores han perdido de vista la esencia del tema gobernanza, que es satisfacer las necesidades. O sí, nada más una parte y las necesidades de quién. El señor Trump, no dudo de sus capacidades, impresionante, impresionante, pero creo que está llevando su gobierno como si fuera una empresa y los gobiernos no son negocios. Siempre hay que buscar el bien común y deberían de tener un pensamiento esférico, eso, buscando satisfacer las necesidades de todos. Desgraciadamente la responsabilidad es repartida porque, bueno, los gobernantes que tenemos los elegimos los ciudadanos y ¿qué piensa usted respecto a esto? No, que estoy totalmente de acuerdo contigo y, y allí, ahora que recientemente que falleció el Papa, eh, quizá algunos de ustedes vieron la encíclica sobre la fraternidad total y hablas precisamente de lo que mencionas. Eh, Me pareció interesantísimo el conocer esa encíclica, porque lo que dice precisamente es eso, que no hay acto máximo de caridad que el ser gobierno, que precisamente un gobierno debería de ser la muestra máxima de caridad y de ayuda por el bien común. No lo estamos viendo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, no está ocurriendo ni de un lado ni del otro lado de la frontera. Y eso, no sé qué pasó. Ay, entró una pizarra, pero aquí estamos. No, alguien abrió su pizarra. Ya. Este, no, menos mal que fue una pizarra. Una vez vi Fue una unas pizarra. cosas, he visto cosas peores. Este, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que no debemos de, como miembros de la sociedad civil, empresarios, académicos, profesionistas, pues o sea, seguir exigiendo y seguir impulsando que se regrese al bien común. Y yo creo que tenemos que activarnos y unirnos como cámaras industriales y hacer presión, porque al final de cuentas lo que deberían de hacer este tipo de organizaciones, digo, yo estoy en el IMEF y formo parte de otras agrupaciones, son agrupaciones políticas. Todos tenemos un interés en común y tenemos que defender nuestro interés común. Y eso, muchas veces en el país, en México, no se tiene bien identificado, no se sabe cómo. Y es importante sentirse representado y que las cámaras tengan voz y que puedan hablar esta organización y ustedes puedan acercarse a sus congresistas y decir qué está pasando a nivel local, ¿no? Pero sé que ustedes son solamente el capítulo León, pero a nivel nacional se debe tener una comunicación directa con los actores políticos y mencionar lo que tú dices, Blanca, y que las políticas públicas reflejen eso, el interés gremial y el de todos. Y el de todos. Así es. Sí. Gracias, gracias, maestro. No, a ti, a ti.
Nuria también nos dice que mil gracias, muy interesante la charla. Y vamos a darle la palabra a Zoom User, que nos está pidiendo aquí. Uy, antes de que se me olvide, y hay un Zoom user ahí que tiene la manita arriba. A la gente de Moroleón, primeramente, personalmente, mi padre es de Salvatierra, Guanajuato, y de chavo todos mis veranos los pasaba en Guanajuato, y, y, y siempre fui a comprar textiles a Moroleón, y tengo muchos recuerdos de la industria textil en Moroleón. Hola, yo soy Vicky Velázquez. Muchas Hola, gracias Vicky. por toda la participación que nos has compartido, Gabriel. Yo aunando o complementando todo lo del tema energético que acabas de mencionar, estoy enterada de que a partir del 18 de marzo se cambiaron las leyes energéticas en México y vienen nuevas inversiones. De hecho, yo estoy muy enterada de eso, precisamente porque estoy muy relacionada con los parques industriales. Entonces no sé si tú sepas algo al respecto, porque vienen inversionistas extranjeros que últimamente me andan buscando. Entonces, yo creo que lo que quiero decir es que para México hay esperanza Sí. de que va a haber mucha inversión, de que va a haber crecimiento, aunque no va a ser pronto ni nada, pero sí viene, creo que Claudia, no, sin meterme en política, pero creo que Claudia lo está haciendo bien, que abrió la reforma energética y eso nos puede beneficiar a todos. Pero no sé, en respecto del tipo de cambio y todas las importaciones y exportaciones, porque yo me dedico al clúster de agroindustria, ¿cómo se va a ver reflejado todo este tema con Trump, con el mundo entero, porque esto es mundial? Entonces, el tema energético creo que viene bien. Se van a Sí. abrir nuevos jugadores en la comisión, en la electricidad, y pues eso me da a mí un poco de esperanza de saber que pues vamos bien, pero no sé cómo lo ves tú. A ver, primero el tema energético. Tienes razón. El gobierno ha dado muestra de que quiere abrir el sector energético. Lo deseó ya hace un rato. Si no hay energía, no hay comercio, no hay manufactura, no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo y no hay inversión, generamos entonces una, un estrés adicional a la economía y no hay recursos fiscales. Sí hay inversiones, sí, yo también he escuchado de muchos inversionistas que están buscando, que ya les dijeron que puede haber oportunidad en autoconsumo. Ujú. Entonces, una empresa que vamos a decir, Cemex, quiere tener su propia planta, eso que se permitía en los noventas. Digo, yo entré a este negocio, yo soy ingeniero, como les decía hace un rato, pero yo entré al tema de la inversión y de las finanzas después de haber hecho mi maestría y entré precisamente a los temas de energía. Y entré porque empezó a haber un boom a mediados de los noventas de proyectos de energía de autoconsumo. Las grandes empresas de Monterrey empezaban a construir sus propias plantas, se abrió la regulación para que construyeran sus propias plantas de energía, de autoabastecimiento. Eso el sexenio pasado se había recortado. Entonces, porque lo que querían era que le compraras directamente a la Comisión Federal de Electricidad y no le compraras a un privado. Ujú. Y la reforma del sexenio de Peña Nieto consideraba la apertura total de la industria y que hubiera muchas más inversiones. Del escenario, y menciono el de Peña Nieto como el caso de la extrema, de un extremo de apertura total a lo que vimos, a lo que tenemos hoy en día, pasamos en el periodo de López Obrador con un periodo de reducción y desaparición prácticamente de la inversión privada en el sector energético. Y todo a través de la a través de la Comisión Federal de Electricidad, dándole Exacto. más poder al monopolio y disminuyendo aniquilando, desapareciendo la Comisión Reguladora de Energía, que creaba un mercado energético que permitía que pudieran crearse proyectos privados que comerciaran la energía a condiciones de mercado. Eso desapareció y le dieron un poder. El poder que tiene hoy la CFE no lo tuvo, yo creo que ni en los 70s.
Eh, Sin embargo, como lo dije hace un rato, CFE no está en las condiciones económicas para poder hacer inversión ellos solos, necesitan de alguien más. Entonces, lo que han ido poco a poco abriendo es cómo puede participar el sector privado en asociación con CFE o bien en autoconsumo. Si Cemex ahora, como en los 90, quiere hacer su planta y garantizar energía y un precio razonable en su planta de Saltillo, lo puede hacer como lo hacía en los 60, como perdón, en los 90, hoy ya se le permite. O sea, estamos regresando de alguna manera. Sí, Eh, sí, pero permíteme, perdón por la sí, sí, interrupción. adelante. Fíjate que ahora, ya con este cambio de regulatorio de la Comisión Federal, ahora las empresas, bien dices, en autoconsumo hay un sistema, pero también empresas de usuarios calificados en la CFE mayores de 1 mega o de 5 megas, no me acuerdo bien cuánto es, Ujú, ujú. o kilowatt-horas, creo que son 5, ya puedes comprarle la luz directo a Iberdrola o a otras empresas. Sí, Entonces, esto a mí se me hace como muy interesante. no, está bien. O sea, creo yo que de donde veníamos, que no Ujú. se podía, lo que se está haciendo ahorita está bien. Yo hace un rato mencionaba, es que si esta administración no hace algo para que Ujú. se genere más energía, se da a dar un tiro en el zapato. Así es. Y qué bueno que lo están haciendo. Respecto a la agroindustria, el impacto que tiene, pues mira, yo creo que la agroindustria no tiene mucho que pensarle. La verdad es de que lo que tiene que hacer es cumplir con todas las reglas fitosanitarias y con toda la regulación de Tratado de Libre Comercio para entrar al mercado norteamericano. O sea, no tiene ni siquiera que salir a buscar a otros países. La verdad es de que el mercado norteamericano para la industria agroalimentaria es tan grande que debería de estar ahí. Claro que existen ciertos, tengo amigos que están por ejemplo, en el cultivo de atún que exportan a Japón. Sí, o sea, a ver, sí, los japoneses son muy exquisitos y les gusta cierto tipo que a lo mejor a un precio que no necesariamente pagan en Estados Unidos, pero lo pagan los japoneses. Está bien, hay ciertos productos de nicho, productos específicos, pero en términos generales creo que la agroindustria está muy bien posicionada para seguir haciéndolo si lo hace bien, si cumple con las reglas. Claro. Porque si caes en el tema de exportar, no sé, reses contaminadas o que no cumplen con las condiciones fitosanitarias o que el tema, esas cosas son que no se puede, no se debe dejar de pasar por alto. O sea, México tiene, y los productores, el sector privado, nosotros, tenemos que aprender a cumplir las reglas y cumplir con lo que dice el acuerdo comercial. Y también tener una voz en Estados Unidos, ¿eh? O sea, hay muchas empresas que exportan desde México y que porque también los Estados Unidos tienen aquí en Estados Unidos también los productores de tomate de Florida, por ejemplo, o los que Ajá. también meten su presión política aquí con los congresistas. Y los productores mexicanos deberían tener también sus grupos de lobbying político aquí en Estados Unidos para hacer presión política porque si no, los productos de tomate, por ejemplo, que mencioné, los de Florida, pudieran desear bloquear a los productores de tomate de Sinaloa. Y ese es el problema que está ocurriendo ahorita con lo del arancel a los tomates, que es algo que los productores americanos han estado reclamando históricamente, que los mexicanos reciben el agua más barata y hay dumping y todo lo demás, y es comercio eh, no ilegal, sino injusto, not fair, o sea, no es fair trade, sino que es injusto, sino que viene con un dumping o viene con un subsidio por el consumo porque el agua es más barata, versus lo que le cuesta el productor de Florida. Creo yo que si se puede demostrar que eso es mentira y se hace un caso, pues no debería de ser un tema que ponga en riesgo las exportaciones mexicanas, pero creo que tienen que invertir. Estas empresas, los productores de Florida, tienen presencia aquí en Estados Unidos. Yo estoy en Washington, D.C., donde están las firmas de lobistas, y la verdad es que no hay muchos productores. Hay algunos productores, hay el Grupo Bajío,
¿cómo se llama? Ay, Consorcio del Bajío. eh, Hay una agrupación dentro, como de diferentes empresas de Guanajuato. Yo he visto que se han ido organizando y ellos empiezan a tener ya una presencia política aquí en Washington, impulsando su agenda, porque ellos ya se dieron cuenta que si no se defienden ellos, el gobierno de México no lo va a hacer. Así es. Así es. Entonces, eso ocurrió en el pasado, sí existía, ¿eh? A mí me tocó ver aquí la Embajada de México desde que había ProMéxico hasta un papel importante del representante de la Secretaría de Economía que hacía por defender los intereses de los productores mexicanos ante los congresistas norteamericanos o los lobistas, tratando de nivelar la cancha, poniéndola más pareja. Con las reducciones presupuestales y con la reducción en el gasto de las embajadas y consulados, eso ya no lo hacen. Ni ProMéxico existe, ni tampoco hay una actividad de la Secretaría de Economía defendiendo los intereses de los productores. Los mismos productores son los que tienen que salir y defenderse. Y creo que si se aglutinan varios de la misma industria, pueden encontrar firmas aquí y la forma de navegar esas aguas. Porque si no, el de los tomates les van a meter un gol, lo van a volver a meter y van a meter otro gol y van a meter otro gol, porque no hay quien defienda la portería. Entonces, creo que ahí hay una tarea pendiente. Sí, creo que eso pasa con todos los sectores, también el calzado, también la curtiduría, etcétera. Pasa con todos, pero tienes toda la razón. Muchísimas gracias No, a por tu ti, aportación. no, a ti muchas gracias. Sandra Miriam nos manda saludos de Amexme, capítulo Moroleón, Uriangato y Yuriria. También Anita pregunta, hola Gabriel, gracias por la plática. La duda es, ¿qué impacto consideras que tendrá la próxima elección judicial en el ámbito de las inversiones en México? ¿Y crees que la misma sea motivo de preocupación para Estados Unidos? Saludos desde Amexme, San Francisco del Rincón. Y con esto ya finalizamos nuestra última pregunta. A ver, voy a empezar diciendo que la elección de jueces y magistrados es violatoria del Tratado de Libre Comercio. La verdad yo creo y es violatoria del Tratado de Libre Comercio porque el Tratado de Libre Comercio específicamente, como se negoció hace pues, ya más de 25 años, se definió que hubiera jueces y magistrados especializados para el tema laboral, porque había, principalmente sobre el tema laboral. La legislación comercial implicaba que los que tuvieran empresas, para cumplir que tuvieran en igualdad de circunstancias los trabajadores en Estados Unidos que en México, que al menos la regulación sea igual o equiparable o similar. Eh, y eso era gente que tenía 20 años de estar estudiando el marco legislativo laboral en Estados Unidos y en México. Esa gente ya la perdimos. Eh, yo creo que en el momento que se den cuenta que no se cuenta con eso y que empiece a ver, vamos a ver, o que, no sé, huelgas, y esa huelga el juez les dé la razón, aunque sea ilegal o lo que sea, o del lado que sea la decisión del Congreso, del congresista, perdón, del legislador, del jurista, si no está en línea con la legislación norteamericana, que dudo conozca, va a generar un problemón. eh, y eso va a terminar siendo un argumento suficiente para poder limitar o frenar las exportaciones mexicanas y ya sabemos qué va a pasar. Eh, Eso es por un lado. Por el otro lado, en términos de las inversiones cuando ocurren, siempre que se firma un contrato, incluso un contrato de compraventa, se establece en los contratos que la legislación de dicho contrato, los lugares de litigio o de resolución de controversias entre las partes miembros de un contrato, regularmente o sea, se amparan, cuando son internacionales, se amparan en los tratados internacionales, en este caso se ampararán en el Tratado de Libre Comercio, y si no es así, además, regularmente se litigarán en juzgados en México, Estados Unidos o Canadá. Yo creo que lo que todo mundo va a decidir hacer es que eso se litigue en Estados Unidos, no en México. Eso
de alguna manera puede terminar siendo un mecanismo de defensa, pero yo creo que cuando veamos un primer caso importante donde un juzgado o un juzgador en Nueva York decida sobre una inversión de una planta automotriz en León, eh, pues la verdad es que yo no sé cómo vaya a reaccionar el gobierno federal si se sienten agredidos. O imagínate que le gane un juicio un privado a- al gobierno, al gobierno federal bajo ley de Nueva York, ¿no? En un contrato por una prestación de servicio o por lo que sea. Eh, yo creo que claramente esta reforma no es algo benéfico, genera más incertidumbre, genera más desconfianza y es precisamente lo que no necesitamos en este momento y sin embargo está ocurriendo.